Buenas tardes, mi nombre es Jesús Sillán Lombao, soy promotor de un proyecto empresarial denominado Come Ecológico, consistente en la comercialización y distribución de este tipo de productos en distintos mercados del territorio nacional. Y bueno, mi estancia aquí en el coworking me vino a dar la posibilidad de disponer de otro enfoque totalmente distinto a la hora de la creación de un proyecto empresarial. Hola, mi nombre es Noemí Ferrandiz. Mi proyecto está enfocado a las empresas para trabajar con los grupos de personas y convertirlos en equipos de alto rendimiento enfocados a resultados en ventas. Para ello utilizo el coaching, PNL y neuroventas. Hola, me llamo Sofía y mi proyecto se llama Tongue to Talk, que es una propuesta de formación presencial y online de inglés para profesionales y empresarios. Hola, mi nombre es Alejandro Feijóo Iglesias y tengo un proyecto de consultoría sistémica que se llama Bioorganización. Participar en el coworking me ha permitido impulsar el proyecto gracias a la colaboración de tutores y mentores especialistas y con mucha experiencia en emprendimiento. Mi nombre es Aarón, soy psicólogo y desarrollador del proyecto Motívate. Motívate es un proyecto en el que, por un lado, trabajamos desde la psicología la adquisición de hábitos y técnicas saludables y, por otro lado, a través de una asociación no lucrativa, trabajamos en el entorno escolar a través de técnicas contra el acoso escolar, en su forma tradicional y en su forma más novedosa, el ciberbullying. Hola, me llamo David López, soy el promotor de una iniciativa novedosa en Lugo, Lucus Aventure. Es una empresa de turismo activo que vamos a querer fomentar el deporte en el medio rural. Este coworking me ha servido para ampliar los conocimientos sobre la empresa. Hola, me llamo Georgette. Mi proyecto es Loomshare, una empresa para ayudar a estudiantes que van a vivir en el extranjero con su alojamiento y lo que necesitan. Son Elena González, de Bisagras de Papel. Son xenalosista, o que quere decir que axudo as persoas a descubrir e coñecer a súa historia familiar. Hola, soy Rafael Corral, mi empresa se llama Abella Moura, es una empresa muy especial porque somos 400.001 empleados, la mayoría abejas y yo, con un único objetivo que es ofrecer a nuestros clientes un producto que le ayuda a cuidar de su salud protegiendo la naturaleza, la miel, una miel exclusiva, natural y ecológica. Buenas tardes, nosotros somos CC Datos, una empresa de base tecnológica compuesta por 3 socios, Germán Corral, Germán Feijóo y yo, Gonzalo Win, y creamos un producto que se llama Datalat. Datalat es una solución de registro y control de temperatura en tiempo real. Hola, soy Borja, montamos un servicio de reparación de sillones dentales en Lugo, un servicio multimarca que repara todo tipo de sillones y aparatologías en clínicas dentales, podológicas y de fisioterapeuta. Hola, soy Rocío, la persona que escribe detrás del blog Look and Soul, un taller de ideas para transformar tus muebles antiguos en una pieza cool vintage. Soy Pablo López, soy mentor del coworking de Lugo y lo que yo destacaría de este proyecto es la flexibilidad que tiene. Yo creo que ayuda a los emprendedores a desarrollar muy bien su proyecto porque se adapta mucho a las necesidades, tanto en horarios y espacios como en las temáticas o en las necesidades que tengan, si necesitan más de marketing o más de finanzas o de cualquier necesidad que tengan para desarrollar su proyecto. Soy Carmen, he sido mentora en esta edición del coworking y la verdad es que ha sido una experiencia muy satisfactoria poder ver de cerca cómo las ilusiones se iban materializando. O Concello de Lugo crea emprego. En este caso, a creación de emprego é a través do programa Coworking, un programa que realizamos coa EOI, coa Escola de Organización Industrial, que apoiamos o emprendemento, 20 proxectos de emprendemento en esta primeira edición que verán a luz e que esperemos que ademais se afiancen e que despois sexan capaces de xerar a súa vez máis emprego. E avisar e poñer xa en conocemento que iniciaremos unha segunda edición para que outros 20 emprendedores, para que outras 20 iniciativas poidan realizar o seu sono e seguir creando emprego, que é un dos obxectivos importantes e principales do Concello de Lugo. Para iso teñen toda a información na páxina web do Concello, lugo.gal.